Paz de Cristo, hermanos. Es un gusto poder estar con ustedes una vez más a través de esta comunicación que tenemos cada día martes, estudiando la palabra del Señor, equipando nuestra vida para enfrentar cada día en este mundo la batalla de la fe, en una guerra espiritual, constante, permanente. Y hemos estado estudiando y preparándonos para esta guerra y poder pasarla con victoria. Y para ello hemos estado viendo estas últimas semanas 5 elementos fundamentales para alcanzar esta victoria en el nombre de Jesucristo. Y ya vimos que la palabra de Dios es un elemento fundamental, luego la oración y luego el ayuno, la autoridad de Dios. Esa es la autoridad delegada de Dios sobre los creyentes y el nombre de Jesucristo. Entonces llegamos al último elemento, que es el nombre de Jesucristo, fundamental sobre todo porque todo lo demás, todo lo anterior se fortalece en el nombre de Jesucristo. Porque la recomendación es todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Entonces vamos a estar entrando en la materia de hoy. En el nombre de Jesús vamos a ir a San Juan capítulo 14. En el verso 13 y 14 vamos a leer, y dice: en el nombre de Jesucristo, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga para que pasemos un buen tiempo recibiendo la bendición de Dios este día. En el nombre de Jesús. Padre, le damos gracias, Señor, en esta hora porque podemos entrar en comunión con los hermanos, buscar de su presencia, compartir, Señor, la palabra, compartir las enseñanzas que nos equipan para vivir una vida de fe, Señor, victoriosa en esta guerra constante de cada día, Señor. Ayúdenos a estar embestidos de autoridad, embestidos de su bendición, de su protección, de su amparo, Señor. Que su mano nos sea favorable, que su Espíritu Santo venga sobre nosotros para que nos dé entendimiento, Señor, y nos conduzca por el camino de la verdad. Le ruego bendición para cada uno de mis hermanos en sus hogares, sus familias, Señor. Tengan la bendición de Dios en sus vidas y alcancen la victoria, Señor, conforme al propósito de tu voluntad, oh Señor. Rogamos esto pidiendo su bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Ok, vamos entonces a entrar en materia. Vamos entonces al último elemento, que es el nombre de Jesucristo. Y hay mucho material respecto del nombre de Jesucristo. Vamos a nosotros a tomar solamente una parte muy básica de lo que para ir, enriqueciendo nuestra formación de fe, amén, para comprender cómo opera la autoridad sobre los hijos de Dios en el nombre de Jesucristo. Dice que la Escritura nos enseña, el estudio nos lleva a Marcos para entrar en el estudio a Marcos en el capítulo 16 y en el verso 17 dice: en el nombre de Jesucristo, 17 en adelante dice: y estas señales seguirán a los que creen.
En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí nosotros tenemos una palabra que nos enseña la delegación de autoridad que Dios nos da en su nombre. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y entonces aquí entramos ya en materia a la importancia de este quinto elemento que estamos viendo, que viene siendo el nombre de Jesucristo sobre nuestras vidas de fe, la importancia de tener esta comunión con Dios para saber a quién representamos cuando estamos en batalla espiritual, cuando estamos reprendiendo espíritus, o cuando estamos reprendiendo enfermedad, o cuando estamos declarando bendición de Dios. Debemos tener la clara convicción de que no hay nada en nosotros que podamos fortalecer esa autoridad que nos fue delegada, porque todo procede de Dios. El poder, la autoridad, el dominio. No está en nosotros está la santificación que Dios hizo a través de la restauración por su palabra y nos ha impuesto en nuestra conciencia, en nuestro corazón, de que en su palabra es poderosa para hacer todas las cosas que Él quiere, por cuanto tenemos por concepción entendido que por el poder de su palabra se creó los cielos y la tierra. En el principio no había nada y Dios hizo todo lo que nosotros vemos, fue hecho de lo que no se veía, dice la Escritura, ¿cierto? Entonces, nosotros comprendiendo eso, vamos a poder entender que tenemos de Dios esta bendición, esta gracia de poder ir en su nombre. Por eso es la importancia del nombre de Jesucristo. Poder llevar el mensaje, lo que hacemos en el nombre de Jesucristo, para que se abran puertas, para romper cadenas, ataduras, todo lo que hay en una guerra espiritual, en un conflicto espiritual. Tenemos que entender que la fe es una contraposición a la razón, y ahí se mueven potestades, poniendo ceguera espiritual a los hombres, sordera para oír en la palabra de Dios, espiritual también. Entonces nosotros necesitamos tener esas convicciones. Por eso tenemos que en los 5 elementos nos hemos estado capacitando para comprender que es fundamental, primeramente, la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces tenemos la palabra de Dios, luego la palabra de Dios nos enseña que necesitamos orar para tener una fortaleza espiritual comunicada, un lazo, una coyuntura, una unión con Dios. A través de la oración exponemos nuestras debilidades, nuestras necesidades, buscamos claridad, buscamos orientación a través de la oración, el ruego y el estudio de la palabra. Luego el ayuno, eso es para santificarse, apartarse, para sacrificar nuestra carne, someter la carne, a obedecer al espíritu, que se contrapone en la carne con el espíritu, y el alimento es algo que nos hace guerra muy fuerte. Entonces necesitamos nosotros ahí someternos también y ayunar para que Dios opere en nuestras vidas con poder, con autoridad, para romper fuerzas malignas que son poderosas también, pero no más que Dios, porque vamos a estar viendo a través de
esta enseñanza que el nombre de Jesucristo es en cuanto a autoridad y dominio, es el mayor, no hay otro mayor que él. Y entonces de esta manera vamos a estar viendo que además el Señor nos delega autoridad como creyentes, deposita en nosotros autoridad para que vayamos, envía en su nombre, no nos envía solos, sino que nos envía en su nombre. Y además está con nosotros, porque hay promesa de que esté con nosotros. Y por último, encontramos que vamos en su nombre, con revelación, confirma el nombre de Jesucristo. Entonces, vamos a estar viendo el nombre de Jesucristo. En este nombre se ha de enseñar, en el nombre de Jesucristo se ha de instruir, en el nombre de Jesucristo debemos bautizar, lo enseña la Escritura. En el nombre de Jesucristo vamos a reprender las potestades, echar fuera demonios. En el nombre de Jesucristo vamos a declarar sanidad de los enfermos y vamos a vencer el poder del enemigo. Entonces, todo lo que hagamos, vamos a tener que hacerlo en el nombre de Jesucristo. Dice Efesios capítulo 1, verso 21, dice: sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esto es en cuanto a la autoridad de este nombre santo y glorioso, el nombre de Jesucristo. Entonces hallamos que el nombre de Jesucristo vamos a leer desde el verso 20, dice, en el verso 19, dice Efesios capítulo 1, verso 19, en adelante dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Todo lo que estamos declarando es el poder de su fuerza. Cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús sobre alguna potestad, sobre alguna enfermedad, estamos declarando la potestad de Jesús, la potestad de Dios, no nuestra. No hay en nosotros ni un poder ni una fuerza, solo nuestra fe en aquel que tiene todo el poder y la fuerza. Entonces, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es nuestra autoridad sublime, más alta, no hay otra más, más grande, más alta. También dice Filipenses capítulo 2, verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, aquí hallamos la autoridad del Señor Dios Todopoderoso, el cual tiene todo el poder, Él, la autoridad, la supereminente grandeza de Dios. Encontramos nosotros esta autoridad en el pasaje con el endemoniado gadareno en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8. Encontramos ahí el relato de que el Señor se encuentra con este endemoniado que dice que
la potestad era tan potente que había, poderosa que había en él, que le ataban con cadenas, con cuerdas, con cepo, y no, no le podían retener porque rompía todo, rompía las cadenas, las ataduras. Y entonces, cuando Jesús tiene el encuentro con él, ¿qué sucedió? Que la potestad le reconoció y le pidió que no lo enviara a los abismos, sino que le dejara ir sobre un hato de cerdos. Le pidió que por favor no los echara a los abismos. ¿Por qué es esto? Por la autoridad que había en Dios, en Jesús, en la presencia misma de Dios. Ahí está la autoridad divina que está representada en el nombre de Jesucristo, y esta potestad lo reconoce porque le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, que se nombra en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todo dominio está bajo el dominio del poder de Dios por su palabra y por su espíritu y por su presencia y por su nombre santo. Entonces aquí hallamos que los demonios, que esto era una legión, porque el Señor le pregunta, ¿cómo te llamas? Legión, porque somos muchos, pero no importa que muchos son, más al nombre de Jesús se tienen que sujetar. Y entonces ahí vemos el despliegue que hay de la autoridad de Dios, la cual nos ha delegado también a nosotros por medio de la fe. El permiso de usar su nombre es tal vez la indicación más directa de que Jesús nos da poder sobre las manifestaciones del enemigo. El Señor mismo nos prometió en el texto que leíamos, si nosotros algo pidiéramos en su nombre, Él lo haría. En su nombre. Si algo pidiéramos en su nombre, Él lo haría. Entonces, hay promesa de Dios con respecto a lo que nosotros podamos pedir a Dios en su nombre, la autoridad. Y una promesa más específica para la guerra espiritual es: en mi nombre echarán fuera demonios, según San Marcos capítulo 16, verso 17. El que cree, dice, y en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces encontramos aquí la autoridad de Dios, la autoridad del Todopoderoso. En Lucas, en el capítulo 9, también tenemos ahí al Señor hablando acerca de la autoridad que el Señor nos delega al creyente. Dice en el capítulo 9 de Lucas: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Lucas capítulo 9, verso 1. Entonces les dio a los discípulos. Los discípulos fueron embestidos de esta autoridad. Y los que creen en su nombre también somos embestidos de esta autoridad. La palabra del Señor nos enseña de ello. Y vamos entonces con la autoridad del nombre de Jesucristo, nosotros en este mundo, en esta vida, presentando, vamos a decir, nuestras credenciales, nuestro legítimo reconocimiento como hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios, por voluntad de Dios, dice la Escritura. Fuimos nosotros hechos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, dice la palabra, y si somos herederos, también coherederos con Cristo. Entonces tenemos todos estos elementos, esta declaración de la palabra que nos lleva a ser embestidos como algo especial.
por la fe. Ahora sin fe, nada de esto procede. Todo es por la fe, en el nombre de Jesús. Entonces, dice el estudio que a través de la delegación de autoridad, pone un ejemplo que un embajador puede ser representativo de un presidente de una nación. Los presidentes de cada nación tienen ellos la autoridad investida como la máxima autoridad de la nación, y estos presidentes firman acuerdos, firman tratados, firman muchos documentos que son importantes para toda la nación. Y hay situaciones, hay situaciones especiales en las cuales ellos no pueden asistir o no pueden estar, pero envían a su embajador y lo envían en su nombre y le dan autoridad o lo invisten de autoridad para que traten el negocio en el nombre del presidente, y los acuerdos que se tomen ahí son respetados por el presidente porque él lo envió. Y entonces a la nación que él va, que se dirige, este representativo, que sea, digamos, un diplomático, sea un embajador o sea un ministro, pero como va en el nombre del presidente, lo reciben como tal y le rinden honores y hacen reuniones con él porque viene en el nombre del presidente. Esa es una delegación de autoridad. Y es lo que sucede con nosotros por medio de la fe en Jesús. Venimos en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo le dice David a Goliat? Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y él te ha entregado en mi mano. Por tanto te daré muerte hoy. El Señor nos delega a través de la fe, a través de nuestra convicción, nuestra certeza de saber en quién hemos creído y a quién hemos servido. Entonces, esta es la autoridad delegada, de la cual necesitamos hacer el punto de la autoridad delegada. Tenemos nosotros autoridad delegada. Lucas 9:1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedad. También es necesario considerar que el nombre de Jesucristo o esta autoridad delegada no se puede usar de forma irresponsable, sin tomar en consideración los puntos que estamos viendo. Primero, que la autoridad no es nuestra, que no hay poder en nosotros, que en nosotros no hay nada extraordinario por lo que vamos a hacer. Lo único que hay en nosotros es fe y el conocimiento de Dios, el temor de Dios, el reconocimiento de Dios y la búsqueda de Dios permanente. Recuerde, la palabra, estudio de la palabra, oración, el ayuno, entender que tenemos la autoridad delegada y usar el nombre, que es el que respalda todo, el nombre. ¿Cuál es el nombre? Como dijo Moisés cuando el Señor lo delegó que fuera a Egipto a liberar a su pueblo? Dijo Moisés en su momento, Señor, y cuando el pueblo me pregunte ¿y cómo se llama el Dios que te envió? ¿Qué le diré? Y ahí Jehová le responde, el yo soy te envía. Así les dirá, porque yo soy el que soy. Por tanto, el yo soy te envía. El yo soy me ha enviado a ustedes. Y yo soy es Jesús. Bueno, hemos hecho otro estudio ahí, como dije delante, cuando partimos. Ahí, esto es un estudio como para buscar aristas por aquí y por allá por la palabra de Dios, y tendríamos para hablar mucho acerca del nombre de Jesucristo y la bendición que hay en él, el poder conocer que el yo soy es el mismo Jesús que está en el Getsemaní y preguntan por él
y él dice yo soy. Y la escritura dice que tembló cuando él dijo yo soy. Entonces, porque él es el mismo yo soy que se le presentó a Moisés. Y también es el niño que nos es nacido, anunciado por Isaías, capítulo 9, verso 6. Bueno, esas son, digamos, algunas de las cosas que podemos mencionar ahora, porque estamos haciendo así como degustando el conocimiento para enriquecernos y poder aplicar este conocimiento en bendición para nuestra vida espiritual. Y entonces estamos entendiendo que no podemos utilizarlo ligeramente. Porque ¿qué pasaría si fuera alguien en el nombre del presidente de cualquier nación a un país y no fuera verdad? Si no se le ocurrió decir nomás yo voy en el nombre del presidente, de seguro que no lo dejan entrar. Porque estas autoridades tienen un protocolo, tienen un orden jerárquico donde hay unas comunicaciones que dicen va a ir el delegado, va a ir el representante. Entonces no puede cualquiera ir y decir yo vengo en el nombre del presidente, porque no lo van a recibir. Por el contrario, el que va usando todo el protocolo que corresponde, todas las vamos a decir reconocimientos o las autoridades correspondientes, cartas, acreditaciones, entonces a ese lo dejan entrar y lo reciben porque va acreditado, va respaldado. Vamos a ver que Mateos capítulo 12, Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12 tenemos entonces en el verso 28, 12:28, dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Aquí hay una discusión entre los fariseos y que resistían a Jesús y decían que Jesús echaba afuera a los demonios por el poder de Belzebú. Entonces él les aclara, si Satanás echa fuera a Satanás, ¿cómo podrá Satanás permanecer? Pues os digo, una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Se requiere unión. Entonces eso es para aclararle que él no estaba haciendo todo esto por el poder de Satanás, sino por el poder de Dios. Dice, por eso dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Porque Satanás tiene poder, tiene una autoridad, tiene el dominio de la muerte, recuerde, a través del engaño y la mentira que entró ahí en el Génesis, y tiene a toda la humanidad en muerte, porque está en pecado la humanidad. Y no, entonces, mientras la humanidad no se arrepienta, no entra en la vida. Mas nosotros, que nos hemos arrepentido, tenemos vida nueva en Jesucristo. Entonces, dice, ¿cómo podrá entrar y atarle? ¿Cómo puede, entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Esto es fundamental. El que no es conmigo es contra mí, dice el Señor. Entonces, uno de los elementos es ser con el Señor. Porque si no, estamos contados contra Él. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, el que no hace la voluntad de Dios, el que no está en la voluntad de Dios, no está con Dios. Entonces, este no es representativo. Tenemos que andar en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios. Vamos a ver Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 8. También ahí encontramos que la palabra nos
dice en el verso 31, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Creer en el Señor. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer en Dios. Es muy importante permanecer en Dios y hacer lo que Dios nos enseña a través de la Escritura, a través de la enseñanza. San Juan, capítulo 15, nos dice en el verso 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí ya se va cerrando la idea. Pedid, dice, si permanecéis en mis palabras, permanecéis en mí y en mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, la bendición del Señor está en permanecer en Él, por eso son los pasos, ya lo volvemos a repetir para que nos quede la idea clara de que necesitamos estudiar la palabra, necesitamos orar para tener comunión con Dios. La palabra nos infunde fe, la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La oración, clamar a Dios. Clama a mí y yo te responderé. Entonces, buscar la presencia de Dios, ayunar, santificarse, buscando presencia de Dios, sometiendo la carne, porque la carne no es contraria, la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y entonces, si somos gobernados de la carne, no nos deja hacer lo que queremos. Tenemos deseos de hacer cosas, pero la carne nos lleva a hacer lo que no queremos. Entonces necesitamos someterla. Para ello nos santificamos, buscamos al Señor en oración, en ayuno. Y entonces ahí ya comprendemos que tenemos autoridad delegada de Dios porque estamos en los pasos, procedimientos. Vamos creciendo y luego entendemos que hay una autoridad suprema en nombre de Jesucristo, el cual nos da toda la autoridad para estar ejerciendo el dominio sobre toda esta guerra, esta batalla espiritual. Recuerde que es una guerra espiritual donde al mundo le parece que la palabra de la cruz es locura, dice el apóstol San Pablo, nos habla y nos dice, aunque la palabra de la cruz al mundo es locura, esto es a los que se pierden. ¿Por qué? Porque la locura, como es locura, no los deja ver. Y no nos deja ver que es poder de Dios, dice, pero para nosotros esto es para los que creen, o más bien para los que creen, esto es a nosotros, es poder de Dios, la palabra. Entonces la palabra de Dios nos hace comprender todas estas cosas y vamos viendo aquí la bendición que vamos armándonos, que Dios nos arma para protegernos y enviarnos, porque no nos envía así desprotegidos. Él nos envía en protección. Estamos en Él, protegidos por Él, enviados por Él, y vamos con su poder, vamos con su autoridad y con su nombre santo. Entonces, como vimos en las lecciones anteriores, en una o dos lecciones anteriores, vimos que los hijos de Esceva, que estos hombres que eran hijos de eran ellos exorcistas, andaban exorcizando espíritus por ahí. Entonces habían oído de que Pablo reprendía demonios y los demonios salían, porque en el nombre de Jesús los demonios salen, porque nos dio autoridad el Señor, les dio autoridad sobre todos los demonios y sobre las enfermedades.
Y los que creen en mi nombre echarán fuera demonios y pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces, nosotros tenemos la autoridad delegada. Pablo tenía la autoridad delegada, entonces lo hacía y los demonios salían. Entonces ellos lo oyeron, lo vieron, no sé qué pasaría, pero ellos quisieron hacer lo mismo. Y entonces dice la palabra de Dios que las potestades que habían en este endemoniado les dijeron: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿y vosotros quiénes sois? Capítulo 19 de Hechos. Ahí está este pasaje. Y entonces, y las potestades, reconociéndoles que no tenían autoridad, se le echaron encima y los golpearon y los maltrataron tanto que tuvieron que huir desnudos, y fue notorio a todos que quedó escrito esto. Entonces, aquí nosotros vemos cómo debemos tener esta claridad de saber cuáles son los pasos para poder usar el nombre de Jesucristo con autoridad, que no es por nosotros. El Señor nos llamó a la fe, y a través de la fe Él nos lleva, nos da estas bendiciones, nos da vida eterna, nos da salvación, porque nos trae de muerte a vida. Mientras estamos lejos del Señor, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y entonces cuando nos arrepentimos, venimos a la vida. Y una vez que estamos en la vida, el Señor nos edifica y nos envía. Y ahora no nos envía así nada más, sino que nos da poder, nos delega poder. No es que nos dé poder, nos delega poder a través de la fe, por su nombre, con el respaldo de su nombre, la autoridad. Y ahí tenemos entonces el nombre de Jesucristo, cerrando entonces en los 5 elementos para tener una buena victoria espiritual en esta guerra constante. Vamos teniendo una vida de certezas. Bueno, esto es el plan de este estudio. 5 elementos, los cuales ya llegamos al último: la palabra de Dios, la oración, el ayuno, la autoridad delegada y el nombre de Jesucristo. Vamos a ver que, ya para ir cerrando, Jesucristo el Señor tiene muchos títulos. Hay cerca de 700 títulos usados referente a Jesucristo. Vamos a leerles algunos para que tengamos en memoria la autoridad que hay del Señor para con nosotros, que nosotros llevamos es este peso de gloria que dice Pablo. Es tremendo. En la gracia de Dios, que la gente sane, que sean rotas las cadenas, las ataduras de aquellos esclavizados por potestades, por posesiones malignas. Y entonces vamos a ver que en Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 8, dice que Él es el Todopoderoso. Jesucristo es el Todopoderoso. Y Mateo, en el capítulo 28, dice que Él es el Alfa y la Omega. Apocalipsis 1:8 dice que es el Alfa y la Omega. Y en el 22:13 dice que es el Amén. Apocalipsis 3:14 dice que es el apóstol de la fe que profesamos. Él es el apóstol de la fe que profesamos. En Juan, 1 Juan dice el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Él es el sacrificio por el perdón. Estos son los títulos, son de autoridad que Él tiene sobre poder romper esas maldiciones. No hay nada que lo detenga, nada. Vea, es el autor de la vida. Hechos 3:15. El iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Él hace todo, ha hecho todo.
No es que nosotros seamos virtuosos, tengamos algo. Dios lo hace todo. Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es tremendo esto. El iniciador y perfeccionador de nuestra fe es el autor de la salvación. El autor de la salvación, Hebreos 2:10. El principio y el fin, Apocalipsis 22:13. El único y bendito soberano, 1 Timoteo 6:15. El pan de Dios, San Juan 6:33. El pan de vida, Juan 6:35. La piedra angular que sostiene todo el edificio, Hechos 4:11. El pastor supremo, 1 Pedro 5:4. Él es el Cristo, el ungido de Dios, 1 Juan 2:22. Él es el creador, Juan 1:3. El libertador, Romanos 11:26. Para los que están esclavizados o atados por alguna... Él es el libertador. Él es el Padre eterno para los huérfanos. Si alguno tiene falta de padre, de protección, Él es el Padre eterno. Isaías 9:6. Él es la puerta, Juan 10:9, donde podemos entrar y salir y podemos hallar pastos. Él es el fiel y verdadero, Apocalipsis 19:11. Él es el testigo fiel, Apocalipsis 1:5. El testigo fiel y veraz, Apocalipsis 3:14. El primero y el último, Apocalipsis 1:17. El primogénito de la resurrección. Y hay, te digo, 3 páginas más en las cuales podemos seguir revisando escrituras de todos los títulos y autoridad que tiene, poder, dominio, porque tiene un nombre que es sobre todo nombre y que todo se sujeta a Él, a su voluntad, a su poder, a su señorío. Él es la piedra que desecharon los constructores y vino a ser la piedra angular. Él es el verdadero pan, Juan 6:32. Él es la luz verdadera, Juan 1:9. Él es la vid verdadera, Juan 15:1. La verdad, Juan 1:14. El camino, Juan 14:6. La sabiduría de Dios, 1 Corintios 1:24. Él es el consejero admirable de Isaías 9:6. El verbo, Juan 1:1. El verbo de Dios, Apocalipsis 19:3. Juan 16:23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Usted y yo somos los conquistadores mediante el poder de Dios, la gracia de Dios. No hay en nosotros nada que pueda merecer esto. Solo Él lo dio por amor y misericordia de cada uno de nosotros, reconociéndole a Dios, reconociéndole su palabra, reconociéndole su autoridad, su dominio, su majestad, adorándole, bendiciéndole, amándole, buscándole. Vamos llevando esta autoridad por la autoridad de el más grande y sublime. En todas estas cosas, dice Pablo a los Romanos capítulo 8, verso 37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso es todo. Él nos amó y en esto muestra su amor para con nosotros, en que aunque nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La autoridad delegada. Cuando la batalla espiritual se vuelva dura, solo debemos recordar
que la Biblia asegura que los propósitos de Dios serán cumplidos. El propósito de Dios siempre se cumple. Dice Isaías 14:24, el Señor de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, se confirmará como lo he determinado. El Señor de los ejércitos tiene dominio, potestad y majestad sobre todas las cosas. Nada lo va a detener, nada lo ha detenido, ni la muerte, ni el pecado, nada, porque Él el pecado lo borró de nosotros, que nos tenía muertos nos dio vida, y Él murió por nosotros y se levantó de ese lugar, porque Él era sin pecado, porque Él es santo, justo y verdadero, y nada le detiene. Así que la autoridad que tiene delegada de Dios es poderosa para salvar a alguien más, para bendecir a alguien más y para bendecir a los que están alrededor nuestro. Vamos a pedir al Señor entonces que nos bendiga, dándole gracias por estos estudios, han estado muy hermosos. Vamos a seguir los martes, vamos a ver la lección que viene ahora. Pero este ciclo de 5 elementos, no los olvide. La palabra de Dios, fundamental. La oración, la comunión con Dios. El ayuno, la santificación, la búsqueda. La autoridad delegada de Dios. Y el nombre de Jesucristo. Van a ser de nuestras vidas unas vidas victoriosas. En el nombre de Jesús vamos a pedir la bendición. Dios eterno, en el nombre de Jesús, queremos acercarnos a usted, Señor, dándole gracias por este momento, por las enseñanzas, por los estudios, Señor, por la bendición, la operación del Espíritu Santo a través de su palabra, para con nuestras vidas, Señor, que nos libera del pecado, que nos libera de la muerte, que nos lleva a la luz, a la verdad de su palabra y nos lleva en el conocimiento de su autoridad, de su dominio sobre toda potestad, sobre todo reino, sobre todo dominio, sobre toda majestad. Usted es Dios soberano. Y en esta hora, Señor, nosotros le reconocemos y le damos gracias, que nos libró de la muerte, que nos limpió del pecado, que nos ha llenado de su palabra, del gozo, de la alegría, la sanidad, la bendición de saber que tenemos vida eterna, Señor. Y nos ha dado ahora el conocimiento para saber que tenemos autoridad delegada para rogar por nuestros hermanos, por la gente que necesita conocer de su verdad, que la luz les llegue a través de su palabra como a nosotros, Señor. Pido por los hermanos y hermanas que están en casa, Señor, por los que están oyendo esta enseñanza, Señor, para que usted les ayude en esta hora, Señor, si hay dificultad, si hay enfermedad, si hay problema, usted les alumbre, usted les ayude, usted les sane, haga milagros, Señor, en medio de su pueblo. Ahora le damos gracias, pedimos su bendición en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Gloria a Jesucristo. Que el Señor Jesús les bendiga, hermanos. Es muy agradable, muy provechoso, satisfactorio estar con ustedes a través de estas enseñanzas. Que el Señor le bendiga y le guarde. Amén. Maranata, Cristo viene, no lo olvide. El Señor le bendiga. Nos vemos el próximo martes.